Presidente, si me permite, supongo que para que no desentonar hoy tendría que decir con la Iglesia hemos topado, ¿no? En fin, el tema que nosotros planteamos en esta proposición no de ley es un tema antiguo, es una supervivencia del pasado, de cuando España era un Estado confesional, era un Estado declaradamente y jurídicamente católico. Se trata de una anomalía democrática que nos viene de la transición y que no se ha resuelto. ¿Por qué decimos que es una cuestión anómala, ¿no? Porque creemos que crea una situación de privilegio hacia una determinada confesión, en este caso hacia la Iglesia católica, una situación de privilegio que es contraria, contradictoria con un Estado aconfesional definido como tal en la Constitución española, en el artículo 16, apartado 3. El Estado no debe privilegiar cuestión distinta a tener en cuenta las creencias religiosas, como dice la Constitución, pero no debe privilegiar a ninguna confesión religiosa. No debe discriminar en ningún caso entre confesiones religiosas y no puede discriminar ni establecer privilegios de carácter fiscal ni de ningún otro tipo entre ciudadanos y ciudadanas con creencias religiosas y ciudadanos y ciudadanas sin creencias religiosas. El Estado debe ser, ante la cuestión religiosa, absolutamente neutral. Más intolerable nos parece, además, la falta de transparencia y de fiscalización de los fondos que recibe la Iglesia a través del IRPF, por ejemplo, mediante el Tribunal de Cuentas. No se aprobó, desgraciadamente, una proposición en este sentido en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. En el propio tribunal, la mayoría que tiene el Partido Popular tumbó esa iniciativa, pero nos parece que en tiempos en los que la ciudadanía… Por favor, perdón un momento, por favor guarden silencio. No sé, yo sé que están trabajando en las enmiendas, pero hablen un poquito más bajo o sálganse fuera para negociarlas, ¿vale? Decía que en tiempos de que la ciudadanía exige transparencia en el uso, transparencia en las cuentas públicas, transparencia en el uso del dinero público, el Tribunal de Cuentas, por supuesto, que debe fiscalizar lo que se hace con el dinero público, con los más de 250 millones de euros que van a parar de la casilla del IRPF del 0,7 a las arcas de la Iglesia. Y en ese sentido hay un punto tercero en nuestra PNL. Nos parece una cuestión absolutamente fundamental. La situación que decía de privilegio y discriminación en materia de financiación es amplia y extensa y nace de los propios acuerdos del Estado con la Iglesia. Les decía, más de 250 millones de la casilla del 0,7 del IRPF, 700 millones de las exenciones, luego me referiré a ellas, en el caso del IBI, pero también en patrimonio o en el impuesto de sucesiones y donaciones, o, por ejemplo, aportaciones directas por profesores de religión, 600 millones de euros, o por los capellanes castrenses, que parece absolutamente anacrónico, 50 millones de euros. Situaciones de privilegio que no son solo en el ámbito de la financiación. Hemos visto la absoluta vergüenza o desvergüenza, deberíamos decir, de la Iglesia en lo referente a la inmatriculación de iglesias, cementerios, fincas, 4.900 fincas, edificios, casas, etcétera, que la Iglesia se ha apropiado, se ha inmatriculado de forma para nosotros ilegal, ¿no? Y hablando de la financiación de la Iglesia, lo que hay que dejar claro es que se incumple lo que decía el propio acuerdo del año 79, que en su apartado 5 del artículo 2 decía literalmente que la Iglesia Católica declara su propósito por lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención a sus necesidades. De eso ha pasado ya muchísimos años y es evidente que no debe ser el Estado quien sufrague o financie una determinada creencia religiosa, sino que deben ser los propios fieles de esa creencia religiosa. Y me avanzo seguramente al debate, pero aquí no estamos hablando de Cáritas, estamos hablando de la Conferencia Episcopal, entre otras cosas porque Cáritas, como otras instancias de la Iglesia, que nuestro grupo valora mucho su labor social, la financiación que recibe de la Conferencia Episcopal solo es el 2%. La mayor parte de la financiación, el 65%, es de donaciones privadas. O, por ejemplo, el caso del IBI. Parece lógico que, como pasa en otros países,
pues no se tribute los centros de culto, pero no tiene ningún sentido que los acuerdos de Iglesia-Estado pues incluyan que no deben pagar el IBI por los domicilios del obispo, del sacerdote o de las casas parroquiales o de las casas de las congregaciones. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y tiene un privilegio en relación a las extensiones de otras religiones, que evidentemente no tienen la casilla del 07 ni este tipo de extensiones, solo por los templos, o de otras entidades de ánimos de lucro. Es decir, podríamos hablar de otros espacios como los propios templos, pero no tiene ningún sentido esa excepción, que el domicilio del obispo no tenga que pagar el IBI. O les traía a colación el tema del IRPF, que en el 2006 pasó del 0,52 al 0,7, cuando la Iglesia tuvo que pagar también porque lo mandaba así la Comisión Europea, bajo amenaza de llevarnos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el IVA, ¿no? Por tanto, es una situación anómala, es una situación irregular, es una vieja historia que viene de un Estado de carácter aconfesional que hay que resolver, que es una cuestión de calidad democrática resolverla. Y para todo ello presentamos esta PNL que plantea la denuncia de los acuerdos de la Santa Sede, que nacen del Concordato del 53 y que tuvieron su elemento después fundamental en los acuerdos del año 79, revisar los beneficios fiscales de la Iglesia y el conjunto de beneficios fiscales de la Iglesia y el tema del IBI, y eliminar el privilegio que supone el 0,7 de la Iglesia, y que además los beneficios que recibe, los dineros que recibe la Iglesia sean fiscalizados, sean transparentes y fiscalizados también por el Tribunal de Cuentas. Miren, lo que deja de pagar la Iglesia, esos 2.000 millones que algún estudio dice que deja de pagar la Iglesia, los terminamos pagando el resto de ciudadanos y ciudadanas, fieles o no fieles. Ese trato de privilegio y ese trato discriminatorio creemos que es hora ya de que se comience a poner fin a él. Gracias.